Well, the state is set to execute Kevin Underwood today for brutally murdering his 10-year-old neighbor back in 2006. KOCO does have a team at the state penitentiary waiting for news of Underwood's death. KOCO's Colby Terrell runs us through the case and the final appeal. Although I do not want to die, I recognize that I deserve to for what I did. Esta historia contiene detalles perturbadores que pueden ser difíciles de escuchar. Se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. Imagina a una niña pequeña, de 10 años, con cabello rojo cobrizo y una sonrisa tímida y dulce, tocando la puerta de su vecino para acariciar una rata. Era una escena que se había repetido muchas veces antes. Pero ese día de abril de 2006, su confianza la llevó a una trampa que ningún niño debería enfrentar jamás. Dentro de ese modesto apartamento en Purcell, Oklahoma, un hombre de 26 años llamado Kevin Ray Underwood estaba esperando. No solo estaba planeando un asesinato, tenía una sierra para metales, brochetas para barbacoa, un contenedor de plástico y fantasías tan oscuras que sorprendieron incluso a agentes experimentados del FBI. Lo que confesó sería descrito más tarde como uno de los crímenes más horrendos en la historia de Estados Unidos. Un delito tan grotesco que los policías involucrados en el caso tuvieron que someterse a terapia después. Kevin no solo quería matar a Jamie Rose Bolin, quería decapitarla, beber su sangre, violar su cadáver y cocinar su carne. Y luego fingir que ayudaba a buscar su cuerpo mientras éste permanecía escondido en su armario, a solo unos metros de distancia. Hoy recorreremos el inimaginable caso de Jamie Rose Bolin. No solo veremos qué pasó, sino también las señales que se pasaron por alto y el sistema que permitió que un depredador viviera al otro lado del pasillo de una niña confiada. Permíteme contarte sobre Jamie. Jamie Rose Bolin nació el 7 de agosto de 1995 en Edmond, Oklahoma. Su padre, Curtis Lynn Bolin, y su madre, Jennifer Ann Fox, la llamaron Jamie Rose, un nombre que algún día sería pronunciado con profundo dolor en todo el país. Desde el momento en que llegó al mundo, Jamie irradiaba luz. Tenía el pelo rojo cobrizo que brillaba como los rayos del sol y unos ojos azules tan intensos que recordaban al cielo después de la lluvia. Sus mejillas estaban salpicadas de pecas y su sonrisa era capaz de ablandar incluso los corazones más duros. Su familia la llamaba con cariño Copper Top. Pero la belleza de Jamie no era solo exterior. Era una niña dulce, tímida, pero profundamente bondadosa. Su tío recordaría más tarde que Jamie nunca decía nada malo de nadie. Incluso en un mundo donde los niños pueden ser crueles, ella destacaba por su compasión. Creía en la bondad de las personas, y esa creencia, tan inocente y pura, sería un día su perdición. Jamie amaba las pequeñas alegrías de la vida. Le encantaba cantar y bailar, inventaba coreografías de animadora para representar en el salón de su casa. Se unió a las Girl Scouts, compartía desayunos con su mejor amiga Brittany en el colegio, y atesoraba cada momento montando en bicicleta o cosiendo con su padre. Le gustaba jugar a las damas, y ganaba tantas veces que su padre bromeaba diciendo que ya no volvería a ganar nunca. Estaba empezando a convertirse en sí misma, diría más tarde Curtis. Y era cierto. A los 10 años, Jamie estaba en el umbral de todo lo que podía llegar a ser. Brillante, creativa, llena de sueños y profundamente amada. Lo que hace que su historia sea tan desgarradora no es solo cómo murió, sino quién era antes de que todo ocurriera. Una niña cuya vida apenas había comenzado. Una niña que confiaba demasiado. Una hija que solo quería ser querida. Pero para comprender realmente la historia de Jamie, debemos mirar a la familia que dio forma a su mundo y a la fractura que lo cambiaría todo. Jamie Rose Bolin provenía de una familia que,
como tantas otras, había atravesado sus propias dificultades. Cuando Jamie tenía solo 2 años, sus padres se divorciaron. Su madre, Jennifer, dejó su hogar en Edmond y se mudó a Guthrie, Oklahoma, luchando contra una adicción que la mantendría alejada de la vida de Jamie durante varios años cruciales. Jamie se quedó con su padre, Curtis Bolin, un hombre trabajador que cargaba en silencio con el peso de criar solo a su hija. Se convirtió en madre y padre, protector y proveedor. Aunque su vida no era fácil, Curtis se aseguró de que Jamie nunca se sintiera sin amor. Llenó su mundo de tanta alegría como pudo. Noches de películas, partidas de damas, paseos en bicicleta. Durante mucho tiempo, fueron solo ellos dos contra el mundo. Mientras tanto, Jennifer libraba sus propias batallas. La adicción le había cobrado un alto precio, pero en 2005, tras años de lucha, tomó la valiente decisión de dejar las drogas y reconstruir la relación con la hija a la que tanto había echado de menos. Jamie estaba entusiasmada con la idea de reencontrarse con su madre. Hicieron planes, hablaban por teléfono. Una visita para el fin de semana de Pascua estaba a solo unos días. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo. Ese mismo año, Curtis y Jamie se mudaron de Dibble a Purcell, una tranquila localidad en el centro de Oklahoma. Su nuevo hogar era un apartamento en la planta superior de un modesto complejo residencial llamado Purcell Park, situado en North 8th Avenue. La mudanza representaba un nuevo capítulo para ambos. Jamie estaba ilusionada. Casa nueva, escuela nueva, nuevos amigos. Rápidamente entabló amistad con una compañera de clase llamada Brittany, quien más tarde describiría a Jamie como una hermana. Pero lo que Curtis no podía saber, lo que nadie podía saber, era que justo al otro lado del pasillo, en la planta baja del mismo complejo, vivía un hombre que había estado alimentando en silencio fantasías monstruosas. Un hombre que había observado a Jamie, que se había ganado su confianza, que había esperado. Y el 12 de abril de 2006 actuaría. El 12 de abril de 2006 comenzó como cualquier otro día para Jamie Rose Bolin. Se despertó en su apartamento del piso superior en Purcell, se puso una camiseta rosa y fue a la escuela. Estaba especialmente ilusionada. Su madre, Jennifer, iba a visitarla ese fin de semana por Pascua. Durante la sexta hora, habló y sonrió con su mejor amiga, Brittany, sin saber que ese sería el último momento normal de su vida. Aquella tarde, Jamie pasó por la biblioteca local para jugar con una amiga. Al regresar a casa, se dio cuenta de que había olvidado sus llaves. Era un día cálido, y después de ir y venir en bicicleta para buscarlas, volvió sudando y se cambió a una camiseta azul. Luego bajó las escaleras de nuevo. Su vecino, Kevin Ray Underwood, la estaba esperando. Kevin tenía 26 años. Era un hombre retraído que pasaba la mayor parte del tiempo en Internet, explorando foros perturbadores sobre canibalismo y fantasías violentas. Vivía solo con una rata como mascota, llamada Freya. En las semanas anteriores se había hecho amigo de Jamie, dejándola acariciar la rata o ver dibujos animados en su apartamento. Ella pensaba que era inofensivo, solo un vecino callado con una mascota extraña. Ese día Kevin la saludó en el pasillo. «Hola, Jamie, ¿quieres entrar a ver a Freya?» Jamie entró sin dudar. Se sentaron en el suelo, viendo Bob Esponja charlando. Pero dentro de la mente de Kevin se desataba una tormenta. Llevaba meses preparándose para ese momento. Había comprado una sierra, pinchos de barbacoa, cinta adhesiva y un contenedor de plástico grande. Lo había planeado todo. La seducción, la violencia y el después. Luchó consigo mismo durante 15 minutos antes de levantarse y tomar una tabla de cortar de madera. La levantó y dudó. La volvió a levantar y finalmente golpeó a Jamie en la cabeza. Pero, a diferencia de sus fantasías,
ella no perdió el conocimiento. Gritó, «Lo siento», e intentó huir. Kevin entró en pánico. La golpeó una y otra vez. Ella suplicó, «Dios, perdóname, déjame ir, no se lo diré a nadie». Pero Kevin ya no podía detenerse. Le tapó la boca y la nariz con las manos, presionándola contra el suelo hasta que dejó de moverse. Cuando volvió a agitarse, repitió el proceso, 2 veces. Finalmente selló su boca y nariz con cinta adhesiva. Jamie Rose Bolin, de 10 años, murió sola y aterrorizada, en la casa de alguien en quien confiaba. Lo que ocurrió después está más allá de toda comprensión. Kevin arrastró su cuerpo sin vida al baño, intentando escenificar las fantasías grotescas que había alimentado durante tanto tiempo. Trató de drenar su sangre en la bañera, mutiló su cuello con una daga decorativa e intentó llevar a cabo actos que ningún niño, ninguna persona, debería sufrir, ni en vida ni en muerte. Cuando Curtis Bolin regresó a casa y descubrió que Jamie no estaba, Kevin fingió ayudar a buscarla. Habló con los vecinos, mostró preocupación. Todo mientras su cuerpo yacía escondido dentro de un contenedor de plástico en el armario de su dormitorio, junto a su bicicleta desmontada y ropa empapada en sangre. Pero Kevin había cometido un error, y al día siguiente el FBI lo descubriría. Lo que ocurrió después revelaría todo el horror de lo que Jamie había sufrido y la depravación del hombre que le quitó la vida. Cuando el sol salió el 13 de abril de 2006, Jamie seguía desaparecida. Su padre, Curtis, y todo el vecindario buscaban desesperadamente. La policía se unió. Por la noche se emitió una alerta Amber, pero nadie podía imaginar lo cerca que estaba, a solo unos metros, sellada en un contenedor de plástico dentro del armario de Kevin Underwood. Kevin intentó mantener su máscara. Se acercó a Curtis durante la búsqueda, ofreciendo un falso consuelo. Encendió incienso en su apartamento para ocultar el olor a sangre. Borró archivos perturbadores de su computadora. En la superficie actuaba como cualquier vecino preocupado, pero algo se le escapó. Durante un control rutinario cerca del complejo, Kevin y su padre fueron detenidos por el agente del FBI Craig Overby. Kevin mencionó casualmente que la alerta Amber se había equivocado, que Jamie fue vista por última vez con una camiseta azul, no rosa. Ese detalle aún no se había hecho público. El agente tomó nota. Kevin aceptó acompañar a Overby a la comisaría. Durante el interrogatorio, insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Jamie. Pero cuando los agentes visitaron su apartamento y notaron sangre en la bañera, la sospecha se convirtió en certeza. Preguntaron por un gran contenedor de plástico sellado con cinta en el armario. Kevin afirmó que contenía cómics, protegidos de la humedad. Entonces, sin previo aviso, Kevin se derrumbó. «Adelante», dijo. «Arréstenme. Ella está ahí. La escondí y la descuarticé». Dentro del contenedor, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Jamie, envuelto en bolsas, escondido bajo su camiseta azul. Las partes desmontadas de su bicicleta estaban guardadas cerca. En las horas siguientes, Kevin dio una de las confesiones grabadas más horrendas en la historia criminal de Estados Unidos. Describió con escalofriante detalle cómo planeó atraer a una niña, atarla, mostrarle pornografía, violarla y luego matarla lentamente. Habló de asar carne, de guardar el cráneo, de hacer que la cabeza lo observara desde su escritorio. Sus fantasías eran tan depravadas que los agentes del FBI tuvieron que buscar asesoramiento psicológico después. Kevin Ray Underwood fue acusado de asesinato en primer grado. En el juicio de 2008, su defensa no argumentó inocencia. En cambio, alegaron enfermedad mental, pidiendo cadena perpetua. Pero el jurado había oído suficiente. Les tomó solo 23 minutos emitir un veredicto de culpabilidad.
El 7 de marzo de 2008, Kevin fue condenado a muerte. Siguieron años de apelaciones, pero ninguna prosperó. El 19 de diciembre de 2024, su 45º cumpleaños, Kevin Ray Underwood fue ejecutado por inyección letal. En sus últimas palabras, se disculpó, pero se quejó de que morir en su cumpleaños era cruel para su familia. Para los seres queridos de Jamie, la ejecución no borró el horror, pero marcó el fin de un capítulo largo y angustiante. Y el mundo estaba observando. El asesinato de Jamie Rose Bolin sacudió profundamente no solo a Purcell, Oklahoma, sino a todo el país. No fue solo por la brutalidad del crimen, sino por la traición. Una niña callada y dulce, conocida y querida por sus vecinos, fue asesinada en el lugar donde más segura se sentía, a manos de alguien que vivía apenas a unos pasos de distancia. La comunidad quedó devastada. En los días posteriores a su desaparición, los vecinos se reunieron en silencio en el pasillo, frente al apartamento de Kevin. Algunos con velas en las manos, otros llorando, sin conocer aún la verdad. Cuando se supo que Jamie había estado allí todo el tiempo, dentro de aquel contenedor de plástico, el dolor se transformó en rabia. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Las escuelas organizaron charlas sobre el peligro de los desconocidos y los depredadores en Internet. Las iglesias encendieron velas en memoria de Jamie. Se celebraron vigilias por todo Oklahoma. Personas que nunca la habían conocido la lloraban como si fuera parte de su propia familia. Pero quizás las reacciones más desgarradoras vinieron de quienes más la amaban. Su familia, especialmente su padre, Curtis, asistió al juicio con una entereza silenciosa que pocos podrían imaginar. Cuando se reprodujo la confesión de Kevin en el tribunal, Curtis y su hermano decidieron salir de la sala. «No quiero tener esas imágenes en mi mente», diría después Curtis. «Quiero recordar los buenos momentos. Eso es lo que nos ha mantenido en pie». El tío de Jamie, Mark Childs, expresó el dolor profundo que la familia llevaba por dentro. Creo que él no estaba enfermo. Era simplemente malvado. Durante la fase de sentencia, los miembros del jurado mostraron una emoción visible. Uno de ellos incluso miró a la familia mientras se leía el veredicto y articuló en silencio: «Lo siento». Fue un gesto pequeño, pero en un mundo que había fallado en proteger a Jamie, tuvo su peso. Con los años, la historia de Jamie se convirtió en un grito de alerta para los defensores de la protección infantil. Aunque no se aprobó ninguna ley en su nombre, su caso fue citado repetidamente en debates sobre señales tempranas de comportamientos depredadores, especialmente sobre el peligro de minimizar excentricidades inofensivas en adultos que rodean a los niños. Las publicaciones de Kevin Underwood en su blog, sus comentarios en el trabajo y su obsesión con material oscuro en Internet fueron ignoradas, hasta que ya era demasiado tarde. Para muchos, la historia de Jamie se convirtió en un símbolo de la importancia de escuchar el instinto, de no ignorar nunca esa incomodidad silenciosa que nos dice que algo no está bien. Pero su historia no terminó en los tribunales. ¿Qué harías si un niño te dijera que tiene miedo de alguien, pero no pudiera explicar por qué? ¿Le escucharías? ¿Mirarías más de cerca? Jamie Rose Bolin nunca tuvo la oportunidad de crecer, de convertirse en la bailarina que soñaba ser, de ganarle una vez más a su padre en las damas. Nunca pudo bajar en bici por la colina aquella primavera, ni celebrar la Pascua con su madre. Fue silenciada por alguien en quien confiaba. Y ahora, su silencio debe hablar por otros. La muerte de Jamie no es solo una tragedia, es un recordatorio de que los depredadores no siempre se esconden en las sombras. A veces sonríen. A veces viven justo al otro lado del pasillo. A veces tienen una rata como mascota
y parecen tranquilos, incluso inofensivos. Debemos mantenernos vigilantes, no paranoicos, pero sí presentes. Debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en su intuición y a no tener miedo de hablar. Debemos, como sociedad, tomar en serio los comportamientos inquietantes antes de que se conviertan en mortales. Jamie Rose fue enterrada junto a su madre, Jennifer, quien falleció en 2023, todavía sumida en el duelo por una hija a la que nunca pudo despedirse del todo. 2 vidas, unidas para siempre por el amor y la pérdida. Y aunque finalmente se ha hecho justicia, el cierre es algo que su familia quizás nunca llegue a sentir del todo. Pero lo que sí podemos hacer, lo que debemos hacer, es recordarla, decir su nombre, contar su historia, advertir a los demás, proteger a los más vulnerables. Porque Jamie Rose Bolin no fue solo una víctima, fue una hija, una amiga, una luz. Y esa luz merece no ser olvidada jamás. Si esta historia te ha conmovido, compártela, háblala, que sea una advertencia y también un homenaje por Jamie.